El caos comenzó sin previo aviso. Reporteros de todo el mundo describían un terror inimaginable. Gigantescos sumideros aparecieron de la nada, explotando como si el mismo infierno se abriera paso. De esas grietas emergieron criaturas desconocidas, monstruos que parecían haber estado hibernando durante milenios. Las llamaron segadoras. Eran casi invulnerables. Las balas apenas las rasguñaban y mucho menos las detenían. En cuestión de días, los humanos cayeron como moscas. Los muertos se contaban por millones, tal vez más. El único refugio para la humanidad parecía estar en las alturas. Y así, las personas comenzaron a trepar desesperadamente para mantenerse con vida. 3 años después, la historia nos lleva a las montañas rocosas de Colorado, a 260 pies, por debajo de la línea segura. Allí, un pequeño llamado Hunter caminaba con cautela. Al llegar a un punto elevado, usó sus binoculares para observar una pequeña comunidad en la distancia. De repente, un ruido detrás de él llamó su atención. Algo se acercaba rápidamente y Hunter no perdió tiempo. Salió corriendo tan rápido como pudo, aunque la criatura que lo perseguía era mucho más veloz. El niño logró cruzar la línea segura justo a tiempo. La criatura se detuvo abruptamente al borde y sin más opción dio media vuelta. Más tarde nos encontramos en el refugio conocido como Quebrada Perdida. Este lugar, que ahora alberga a muy pocas personas, se encuentra a una altitud de 8,000 pies, equivalente a 2,438 metros sobre el nivel del mar. En el refugio nos encontramos con Will, el padre de Hunter. Con un tono serio pero preocupado, le explica a su hijo por qué no debe agitarse demasiado. Al parecer, la altitud afecta a los pulmones de Hunter y este depende de oxígeno suplementario para mantenerse estable. Sin embargo, el niño responde con sinceridad, solo quería ver a otras personas. Durante su carrera desesperada, Hunter exigió demasiado a su cuerpo, por lo que se disculpa con su padre. Will, claramente angustiado, le deja claro que no podría soportar perderlo. Tras este tenso intercambio, Will se une a Katy, una compañera del refugio, para salir de casa. Ambos logran abatir a su objetivo con un disparo certero, asegurando comida para ese día. El refugio Quebrada Perdida es pequeño y cuenta con muy pocos habitantes. De hecho, Hunter es el único niño en el lugar. En el refugio, Nina estaba alistando algunas balas para su rifle. Mientras tanto, Katy, otra integrante del refugio, parecía estar al límite de su paciencia. En medio de esta tensión, Will escuchó a Nina seguir disparando su rifle. Fue en ese momento que él se vio sumido en un breve sueño, un sueño en el que tuvo una conversación con su exesposa. Will despertó de golpe, sacudido por sus pensamientos, justo a tiempo para ver a su hijo, Hunter, que necesitaba el oxígeno que había dejado de lado. En ese instante, Will comprendió que tenía que estar presente para su hijo, no importa lo que viniera. Will echó un vistazo al mapa y vio una ubicación que llamó su atención. A la mañana siguiente, mientras caminaban, le comentaba a su hijo Hunter cómo solían mantener las papas calientes durante los fríos inviernos. Después, con paciencia, le enseñaba a pescar, una habilidad que, aunque simple, podría ser vital para su supervivencia. Ese día no era un día cualquiera, era el cumpleaños de Hunter. Will sabía que tenía que encontrar una solución urgente. Necesitaba conseguir un filtro de oxígeno en el hospital de Boulder. Sin embargo, sabía que esto era complicado. La ciudad podría haber sido saqueada por otros sobrevivientes, y las posibilidades de que quedara algo útil eran mínimas. Cruzar la línea segura una vez más era una opción arriesgada, pero Will no veía otro camino. Nina ya había hecho ese recorrido en el pasado, y a pesar de haber sobrevivido, le advirtió que había tenido suerte. Cruzar la línea muchas veces no era algo que cualquiera pudiera hacer sin pagar un alto precio. Nina había estudiado a las criaturas durante años, enfrentándolas y sobreviviendo para contar su historia. A lo largo de todo ese tiempo, se convenció de que existía una forma de matarlas. Su esperanza era regresar a su viejo laboratorio, donde tal vez podría encontrar la clave para terminar con ellas. En su misión suicida, Tara, la exesposa de Will, decidió acompañarla, a pesar del peligro. Nina sabía que esta era una oportunidad única, aunque las probabilidades de sobrevivir eran escasas. La ruta que tomaron era a través de una mina debajo de la montaña. Habían cavado tan profundo que esa zona resultaba ser segura, al menos en teoría. Lo curioso es que Will conocía esos túneles muy bien. Su antigua compañía había realizado un trabajo allí, por lo que sabía exactamente qué esperar del lugar. Nina aceptó ayudar a Will, aunque no sin antes recordar lo que sucedió aquella vez. Fue en ese momento cuando se enfrentó a las criaturas, y Tara, la esposa de Will, perdió la vida. Esa experiencia la marcó profundamente, pero aún así decidió unirse a Will en su misión, sabiendo lo arriesgado que sería. Hunter solo tenía 4 o 5 días de vida, y el suero era lo único que lo mantenía con vida. La señora de la tienda se ofreció a cuidarlo, mientras Will se preparaba para partir. Will recogió las municiones y se alistó para lo que sería una peligrosa travesía. Tomó algunos cartuchos especiales que, aunque no eran infalibles, le daban una pequeña ventaja al enfrentarse a las criaturas cegadoras, logrando detenerlas por un breve momento. En ese momento, Katy le dijo a Will que iba a acompañarlo, le gustara o no.
Estaba decidida a salir de esa vida de supervivencia constante. No quería seguir viviendo de esa forma, atrapada en el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, Nina le advirtió que enfrentarse a las criaturas no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Le explicó que esas monstruosidades solo destruían a las personas cuando las atacaban directamente en la cara, pero había una pequeña oportunidad. Al golpear a una de ellas en ese punto vital, conseguían unos pocos segundos para escapar. Nina advirtió que la misión era extremadamente peligrosa y que probablemente terminarían muertos. Will, decidido a salvar a su hijo, se despidió de Hunter prometiendo regresar. Junto a Nina y Katy, emprendió la peligrosa travesía. Nina, experta investigadora, lideró el grupo y los guió a través del mundo devastado. En un refugio seguro, explicó su método para rastrear a las criaturas segadoras mediante bioelectromagnetismo, ya que éstas generaban un campo magnético único. Con su brújula especial, detectó que estaban cerca, pero al verificar el área no encontró señales inmediatas, por lo que decidieron avanzar. El grupo encontró vehículos militares abandonados y, al revisarlos, descubrió municiones, bengalas y un lanzagranadas. Katy, experta en armas por su origen texano, se encargó de verificar todo para estar preparados. Mientras tanto, Nina observaba una escama de una segadora cuando comentó algo sobre rumores que la vinculaban con el esposo de la mejor amiga de Katy, lo que molestó a esta última. Las tensiones crecieron, pero Will intervino para calmar la situación. Poco después vieron caballos salvajes, algo raro en la zona desde hacía 3 años. Al revisar la brújula, Nina notó que las segadoras se acercaban rápidamente desde una colina. Will subió rápidamente a la torre para encender el generador, pero algo no funcionaba bien. Mientras tanto, Katy, temerosa, lanzó una granada a la criatura que se acercaba, pero falló en su primer intento. La segunda granada alcanzó su objetivo, aunque sin el efecto esperado. Con el tiempo en su contra, el grupo llegó al teleférico con la esperanza de escapar. Katy tuvo que saltar en el último momento, y Will logró atraparla a tiempo para evitar que cayera. Sin balas, Nina se quedó vulnerable, lo que permitió a la criatura atacarlos con más fuerza y hacerlos caer. Finalmente, lograron llegar a los 8000 pies de altura, justo a tiempo para cruzar la línea segura y ponerse a salvo. Esa noche, Nina, Will y Katy se refugiaron en un resort improvisado y después de un día tenso, se relajaron con una bebida mientras discutían su próximo movimiento. Katy estaba sorprendida de que las granadas no hubieran afectado a las criaturas. Nina les explicó que algunos grupos religiosos creían que las segadoras eran un juicio divino por los pecados de la humanidad, mientras que los científicos las consideraban superdepredadores, con los humanos como presas. Lo más aterrador era que nadie había podido estudiar a estas criaturas ni encontrar una forma de matarlas. En solo un mes, las segadoras habían aniquilado al 95% de la población mundial, sumiendo al mundo en el caos. No hubo tiempo para descansar, ya que las segadoras solo buscaban exterminar a los humanos, y Will sabía que debía mantenerse firme. Su mente, sin embargo, fue arrastrada a un doloroso flashback de una conversación con su exesposa, Tara. En esa charla, Will le expresó su duda sobre si Nina sería capaz de derrotar a las segadoras, ya que la veía como una persona cegada por su propio conocimiento y ambición. Nina, decidida a ser la primera en eliminar una segadora, no se preocupaba por los riesgos ni las consecuencias, ya que ya no tenía a nadie a quien proteger. Tara, por su parte, quería ayudarla, no solo por la causa, sino también para conseguir más filtros de oxígeno para Hunter. Trágicamente, Tara perdió la vida en una misión, un sacrificio que dejó una huella profunda en Will y su lucha por sobrevivir. Al día siguiente, el grupo llegó a la mina, sabiendo que al cruzar al otro lado sería de noche y tendrían que buscar refugio en una estación de guardabosques hasta el amanecer. Estaban en el nivel 9 de excavación y si bajaban más, estarían por debajo de la línea segura. Will les aseguró que al otro lado seguirían por encima de los 8000 pies, pero Nina dudaba de que fuera la única ruta segura. Will reveló que estarían 200 metros debajo de la línea segura, lo que aumentaba el riesgo. No sabían si los túneles estaban sellados o si había fisuras que comprometieran su seguridad. Además, el rastreador de Nina no funcionaba bajo tierra, dejándolos vulnerables. Las segadoras adaptadas para vivir bajo tierra podían ver en total oscuridad y detectar el CO2 que los humanos exhalaban, aumentando el peligro de ser descubiertos. Will, Nina y Katy se adentraron en el túnel, que aunque parecía seguro, Will ya no recordaba bien el lugar. Sabía que había sido sellado, pero ahora tenían que llegar al nivel 7, por debajo de la línea segura, recorriendo casi 1 kilómetro. El plan era no apresurarse para evitar hacer ruido y alertar a las criaturas con sus niveles de CO2. Al principio, todo parecía ir bien, pero pronto Will sintió una presencia extraña cerca. Corrieron en dirección contraria, pero sabían que no tendrían suficiente tiempo para enfrentar el peligro. Se metieron en un hueco cercano, apagaron las luces y contuvieron la respiración, esperando que el silencio los salvara. Aunque la criatura no los localizó, su presencia seguía acechando cerca. Will, consciente del riesgo, encendió una bengala para tomar un poco de aire fresco y oxígeno. Encontraron un pasadizo estrecho que parecía su única salida. A pesar de la advertencia, Katy decidió
avanzar sin pensarlo, solo para encontrarse con un peligro mayor. La situación se volvió aún más difícil para el grupo y la tensión se elevó al máximo. El pasadizo los llevó de regreso al túnel donde habían comenzado. Nina avistó una escalera y sin perder tiempo, todos comenzaron a trepar con todas sus fuerzas. La criatura los seguía de cerca y no podían perder ni un segundo. Finalmente, llegaron al otro extremo, agotados pero aliviados, aunque el silencio los envolvía, marcando la tristeza por la pérdida de Katy. Sin embargo, sabían que debían continuar su camino. Will y Nina decidieron seguir adelante y en su travesía encontraron una pequeña cabrita, lo que les dio un breve respiro. Poco después llegaron a una camioneta abandonada y decidieron entrar en una estación de guardabosques cercana en busca de suministros. Allí, para su sorpresa, encontraron una reserva de macarrones con queso. Will, con su habilidad para la cocina de supervivencia, se encargó de prepararlos, recordando con nostalgia cómo cada noche Tara le preguntaba qué quería para la cena y él siempre respondía lo mismo: macarrones con queso. Nina aprovechó para dar una lección sobre la caseína en el queso, explicando que actuaba como un opioide adictivo, pero Will no estaba interesado, pues sus pensamientos estaban en los recuerdos de las cenas familiares. A pesar de la calma momentánea, ambos sentían culpa por la muerte de Katy, lamentando profundamente haberla involucrado en la misión. En una conversación seria, Will le confesó a Nina que no la odiaba y le preguntó sobre su viejo laboratorio. Nina le explicó que en su laboratorio había periclasa, un mineral que, al añadirse a las balas, podría generar una descarga eléctrica capaz de destruir las segadoras desde adentro. Aunque el plan era arriesgado, Will, aún resentido por la muerte de Tara, no podía creer en la bala mágica de Nina, pero decidieron seguir adelante. Al día siguiente, tomaron la camioneta y cruzaron la línea segura para llegar al hospital de Boulder, donde su misión era conseguir filtros de oxígeno del 5º piso. Sin embargo, las calles ya estaban saqueadas y el peligro de ser descubiertos por las segadoras aumentaba. Con linternas en sus rifles, el grupo se adentró en el cuarto de suministros en busca de los filtros de oxígeno. Sin embargo, un sonido extraño y la brújula de Nina alertaron sobre una posible amenaza. Aunque no vieron señales de segadoras, la tensión era palpable. Decididos a estar preparados, continuaron su búsqueda y Will recogió todos los filtros posibles, conscientes de su importancia para sobrevivir. Pero cuando pensaron que podían escapar, una segadora los detectó. Al intentar huir, Will fue atrapado, pero Nina lo liberó rápidamente. Mientras corrían por el hospital, Will tuvo una idea. Decidieron esperar, listos para enfrentarse a la segadora y ejecutar su plan. Will, decidido a eliminar a la segadora, disparó a los tanques de combustible, causando una gran explosión que parecía haber acabado con ella. Sin embargo, la criatura seguía viva, aún más peligrosa. Nina sugirió que fueran al laboratorio a buscar periclasa, un mineral que podría ser clave para derrotar a las segadoras. Will, inicialmente escéptico, pronto se dio cuenta de que, sin filtros de oxígeno, no tendrían otra opción que regresar al hospital, lo cual era una mala alternativa. A regañadientes aceptó ayudar a Nina, sabiendo que esa era su única opción para sobrevivir y aumentar sus posibilidades de vencer a las criaturas. Will y Nina continuaron su viaje hacia el laboratorio, donde Nina revisó su rastreador, asegurándose de que no hubiera segadoras cerca. Aprovechando la calma, pidió unos minutos para atender algo personal. Mientras vigilaba, Will descubrió un retrato familiar en el laboratorio, algo que Nina nunca había mencionado. Ella le explicó que tenía un hijo llamado Billy, de 7 años, y que, aunque ese día él jugaba un partido de fútbol, Nina se sentía demasiado agotada para ir. Ahora, arrepentida, lamentaba no haber estado allí para él. Nina también admitió que no debió haber convencido a Tara de unirse a la misión. Las segadoras les habían mostrado lo equivocada que estaba. Will, aunque culpaba a Nina por la muerte de Tara, pronto reconoció que no era culpa de nadie en particular, ya que todos toman decisiones que conllevan consecuencias. Tras el fracaso del experimento con las balas letales, Nina, decidida, intentó una vez más con un nuevo enfoque. Llenó una bala con periclasa, añadió un componente adicional y, preparada para enfrentar a la segadora, se armó de valor para intentar detenerla de una vez por todas. Durante su viaje, Will sufrió un accidente cuando uno de los neumáticos del vehículo explotó, volcando el coche. Mientras trataba de escapar, fue rodeado por 3 segadoras. Justo cuando parecía no haber salida, Nina apareció y con rapidez destruyó a las criaturas. Juntos, descubrieron que las segadoras no eran simplemente bestias salvajes, sino máquinas programadas para eliminar humanos, posiblemente de origen alienígena. Sin embargo, quedaba la pregunta de por qué no podían ascender más allá de los 8000 pies de altura. Al llegar a casa, Will fue recibido por su hijo Hunter, quien lo saludó con cariño, brindándole un momento de alivio. Mientras tanto, Nina colocó banderas en
en el área para informar a otros refugios sobre la forma de derrotar a las segadoras. El equipo comenzó a fabricar municiones especializadas para eliminar a las segadoras, preparándose para una nueva cacería. Mientras tanto, Nina seguía investigando uno de los cuerpos de las criaturas, buscando pistas sobre quién las había creado. 3 años después del comienzo del apocalipsis, los humanos continuaban luchando por sobrevivir. En medio de todo esto, Will reflexionó con tono sombrío. Katy tenía razón, tarde o temprano íbamos a tener que enfrentarnos a las segadoras. Y así llegamos al final de esta historia. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. ¿Crees que fue un buen final? Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.